Ustedes y ya estamos en comunicación con Mariana Alegre del colectivo Lima ¿Cómo vamos? Para hablar acerca justamente de esta situación que se puede originar con la suspensión de las operaciones del corredor morado y otros aspectos que tienen que ver obviamente con la reforma del transporte público a nivel de Lima. ¿Cómo estás, Mariana? Gusto de saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Mariana, a ver, ¿qué implica o implicaría la suspensión a partir del 4 de marzo de las operaciones del corredor morado en términos de servicio público y sobre todo la afectación a los consumidores de este sistema de transporte? Sí, es importantísimo este enfoque que planteas porque estamos hablando justamente de un servicio público y además un servicio público esencial. Y esto es clave porque impacta de manera directa en el derecho que tenemos los ciudadanos a movernos en la ciudad para los fines que estimemos convenientes, ¿no? O sea, independientemente de si es para una visita familiar o para ir a trabajar o estudiar. Y claramente el hecho de que dejen de funcionar las líneas formales están dentro del marco de la reforma, nos muestra justamente este enorme deterioro del sistema de transporte público y de la capacidad que tiene el Estado de ofrecernos justamente un sistema integral de transporte que funcione. Mariana, ¿se ha calculado el número de personas que se verían afectadas con la suspensión del corredor morado? Mira, nuestras encuestas nos hablan de un porcentaje de alrededor de un 2.5% de viajes que ocurren en Lima metropolitana para los corredores en general. Y eso es que es bien importante indicar, porque aunque no parece un número muy alto, porque ciertamente tenemos una movilidad mayor en transporte tradicional, digamos, esto está relativamente cercano a los porcentajes de movilidad de los pasajeros de, por ejemplo, el metropolitano, ¿no? Y del metro, ¿no? O sea, estamos hablando de porcentajes que van del 6% para abajo. Claro. Entonces el impacto es relevante. Mariana, en el 2014 y se escuchaba con mucha fuerza hablar justamente de la reforma del transporte y que estas unidades muy grandes que podrían permitir aproximadamente el traslado de 425.000 usuarios o personas era justamente el punto eje. ¿Cuánto retrocedemos? No solo yendo al año 2014, sino cuánto retrocedemos si es que salen, porque existe la posibilidad, también hay reclamos y hay demandas desde la línea roja, la línea azul de estos corredores. ¿Cuánto retrocedemos si efectivamente se retiran del servicio público? Sí, el retroceso es enorme, no más allá del porcentaje, del número de personas que se van a ver afectadas, esto nos impacta a todos, porque todas las personas que dejan de utilizar los servicios de los corredores van a ir a generar presión en otros servicios. Eso implica que vamos a tener más pasajeros en los buses tradicionales y vamos a tener más colectivos siendo utilizados, generando a su vez congestión y tráfico para quienes se mueven en, por ejemplo, vehículos privados, en taxis o, por supuesto, en transporte público. Entonces, el hecho de que el gobierno no esté dando pasos firmes en relación justamente a promover y propiciar una reforma de transporte que no solamente les sirva a los ciudadanos en costo, en cobertura, en accesibilidad, en frecuencia, sino que también funcione en términos jurídicos y financieros para las empresas involucradas, es absurdo, porque justamente ante esa ausencia lo que surge son estos escenarios de paratránsito, ¿no? O sea, de servicios informales de transporte que están supliendo una necesidad de la ciudadanía, pero que complican ¿no? En tanto no se atienda esa necesidad de manera formal, nos complica a toda la movilidad de nuestra ciudad. En términos generales, Mariana, ¿qué factores están influyendo, ¿no? para que la gente deje este servicio formal y acuda justamente a los taxis colectivos o a los vehículos informales? Bueno, ahí quizá lo más importante es que las personas que tomamos un medio de transporte colectivo o en general un medio de transporte nos enfrentamos a una serie de elecciones y son elecciones que generamos a partir de una serie de factores como por ejemplo el costo del servicio, pero también la cobertura, la frecuencia, ¿no? la calidad del servicio. Entonces, cuando tú no tienes cómo llegar de manera correcta en el sentido de tiempo, de oportunidad, ¿no? a tu lugar de destino, a tu trabajo, a donde sea que tengas que ir,
entonces tienes que resolver ese problema de otra manera. Y ahí es que surgen este tipo de mecanismos, los medios informales, que a su vez son más inseguros, el mismo transporte formal dentro del escenario tradicional, que a su vez presentan estos problemas enormes donde hay esos incentivos perversos, que conocemos como la guerra del centavo, donde empiezan a haber los correteos entre unidades. Entonces todo eso impacta. Mariana, es decir, mientras, porque han pasado ya 10 años, ¿no? Mientras se logró que circule la línea roja, azul, morada, la amarilla, debieron implementarse a la par otras rutas que permitan justamente que esto efectivamente se convierta en un sistema integrado, que no terminó sucediendo. Así es, mira, el transporte de buses es la piedra angular de los sistemas de transporte en general, inclusive en ciudades donde tienen grandes extensiones de redes de metro, porque los buses pues llegan a lugares donde los metros no pueden llegar, o los trenes, ¿no? O sea, penetran ahí a la zona de la ciudad que sea relevante. El formato, el tamaño de los buses es también importante. Hay zonas que requieren buses grandes, se hablan de esos buses patrón, que era el que tú hacías referencia hace un momento. Pero también a veces hay zonas que requieren buses pequeños, porque la demanda no es tan grande, pero que hay que atenderla, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes un servicio en el que no garantizas que ese servicio se dé con la calidad correspondiente en términos, por ejemplo, de fluidez, porque no le das un carril exclusivo y no lo vas a respetar, o en términos de cobertura, porque no llegas a donde tienes que llegar y dejas a gente sin servicio. Pero digamos que acá podría ser responsabilidad netamente de la ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano, ¿o son responsabilidades compartidas que nos han llevado ahora, 2024, a hablar de que se retiren estas unidades? ¿Compartidas con quién? Con los concesionarios, con la disposición de la compra de nuevas unidades, con la implementación de que efectivamente se verifique que sea una vía exclusiva, que no estaba sucediendo. Hace poco, cerrando casi el 2023, reclamos desde la Avenida Brasil de los conductores justamente de la línea morada, que era una de las líneas que pasaba por ahí, exigiendo que salgan las otras rutas, que vayan por vías alternas porque no había precisamente una exclusividad. Y eso era algo que se pedía o que por lo menos tenemos entendido se había establecido desde un inicio. Así es, pero esa responsabilidad a la que te refieres es justamente la responsabilidad del gobierno, del ATO, en este caso, ¿no? Y antes de lo que no han hecho en el caso del municipio de Lima. Cuando las empresas que tienen obligaciones que tienen que cumplir y por supuesto tienen estándares que tienen que ser exigidos por parte de la autoridad, y eso está muy bien, se encuentran frente a esa competencia, la inversión que ellos hacen y el retorno económico en términos del pasaje disminuye. Por lo tanto, tienes, además de los problemas hacia el pasajero, problemas enormes hacia los conductores, a quienes les han prometido un esquema formal, que es un poco la parte de la razón de transporte, un pago justo, y los regresas a un modelo en el que tienen que estar persiguiendo nuevamente al pasaje por pasaje. No, a la par de esto, y eso es bien importante, la programación de los buses la hace la programación de los buses la hace también la ATU. Y no estoy segura si es en la línea morada o en alguna de otras de estas líneas, pero tienen buses esperando en el patio donde se guardan sin salir a servicio porque no los programan. ¿No? Entonces, si tú sumas la cantidad de tiempo de espera que tiene un bus naturalmente es una vuelta, ¿no? Es una ruta con una vuelta, y si los tienes estacionados esperando 1 hora, 45 minutos, multiplicado por la cantidad de buses que tienes, es servicio que no se presta al ciudadano. Y eso es un desperdicio en recursos económicos y en servicios, que es lo que nos interesa a nosotros desde el cómo vamos. Mariana, de manera directa, ¿consideras que la reforma del transporte público en Lima ha fracasado? Por supuesto que sí, ha fracasado y estamos frente justamente a un desinterés enorme por parte en general del gobierno de que esto continúe y se retome como debe ser. Ahora, yo hacía referencia, iniciando el noticiero, de una encuesta o estudio que hizo JICA, la Agencia de Cooperación del Japón, con respecto al número de viajes que realizan los taxis colectivos, ¿cierto? Y bueno, en el 2013 era de 2 millones de viajes al día. ¿Esta cantidad a cuánto llega en este momento? ¿Tienes alguna estadística? Te voy a dar las cifras de nuestra encuesta, donde tenemos, ojo, es una encuesta de percepción, no es un inventario de viajes, pero igual da cuenta justamente de estos resultados. Y nosotros tenemos que justamente el taxi colectivo ha subido bastante en comparación de los años que hemos venido haciendo la encuesta, y en particular, déjame un segundito que estoy acá ubicando el dato exacto. ¿Cómo no? En particular, el incremento de el incremento de porcentaje de uso
de colectivo está por encima del uso de corredores, inclusive de Metropolitano y Metro de Lima. O sea, estamos al frente a un escenario en el que el uso del colectivo se incrementa justamente ante la mala, por un lado, la mala oferta de transporte público que se nos ofrece, y por otro lado, en relación justamente a los problemas en torno al servicio, ¿no?, que se ofrece. Y Mariana, ¿cuándo, digamos, entra en crisis la fiscalización? Porque uno diría como ciudadano, si ya empiezan a circular estas unidades o si empezaron a circular desde el 2014 y tenían un plan supuestamente estratégico, ¿no?, para continuar en aumento y que esto vaya fluyendo de una manera que el ciudadano se sienta mejor, ¿por qué no ingresó a tallar un tema de fiscalización mejor? ¿Por qué si estas unidades circulaban también continuaban aumentando el número de taxis colectivos en estas vías principales, la avenida La Marina, avenida Bancay, las vías de Rímac, San Juan del Lurigancho, Javier Prado, donde realmente uno ve e incluso invaden la vía que es supuestamente destinada a estos corredores y sus unidades? Sí, mira, acá hay dos elementos clave. El primero es que la fiscalización como tal es una herramienta que complementa la eliminación, digamos, en este caso, la presencia de colectivos o de otros medios de transporte paralelos, como por ejemplo la moto lineal que hace taxi, ¿no? Pero en realidad, más que la ATU, que lo hace cada cierto rato, contrate 500 fiscalizadores a corretearlos, que es una medida absurda en términos de que no llega a ser efectiva. Justamente la mejor manera de disuadir que existan colectiveros es ofreciendo un mejor servicio de transporte público. Entonces, si se garantiza que, por ejemplo, en Javier Prado, con el Corredor Rojo, haya una fluidez correcta, haya una vía exclusiva, haya un servicio correcto, los pasajeros, o sea, además con servicios realmente expresos, servicios que van parando en diferentes lados, los propios pasajeros no van a tener necesidad de tomar el transporte colectivo. Pero como no se nos ofrece un buen servicio y no se hace el trabajo que tiene que hacerse del gobierno de garantizar justamente esas condiciones, surge la demanda insatisfecha y por lo tanto se ofrece desde una lógica pura de oferta y demanda y de mercado un servicio paralelo, ¿no? A la par, por otro lado, en tanto se fue perdiendo esa fortaleza que se empezó justamente casi el 2014 en adelante y después cambió el gobierno y no se quiso continuar con el tema, los colectiveros se han fortalecido y ahora tenemos presencia de ellos a nivel político, con tantas normas que van aprobando de a puchitos para ir legalizándolos, ¿no? Sí. Entonces, ahora se hacen más fuertes. Y marchas y bloqueos y, en fin, una serie de factores que complican la circulación, la buena circulación de todos los ciudadanos. Mariana Alegre, muchas gracias por tu tiempo aquí en esta segunda edición de La Rotativa del Aire. Mariana Alegre de Lima, ¿cómo vamos? Ha estado con nosotros hablando justamente de la circulación de estas unidades, los corredores que ya sabemos, por lo menos el morado deja de operar a partir del lunes 4 de marzo. Los otros están en riesgo